Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera sesión del Seminario de Sistemas Complejos del área de modelación de sistemas en la economía y la administración. Para empezar el día de hoy, la profesora Regina, que es jefa del área, nos dará la bienvenida a todos nosotros y a los ponentes el día de hoy. Profesora Regina, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia, por estar aquí en este seminario de sistemas complejos que el doctor Hugo Juárez tuvo a bien organizar. Por lo que han visto en los pósters y en las publicaciones, en las invitaciones, este seminario va a constar de 4 sesiones que se van a llevar a cabo todos los jueves de 3 a 4 y en las cuales se van a llevar a cabo, se van a ver algunos temas como introducción a los sistemas complejos, Metrorevolución, regulación de pasajeros en el metro de la Ciudad de México, redes complejas y sus aplicaciones a las ciencias sociales y la teoría de juegos evolutivos y su aplicación a la economía y la administración. Durante estos seminarios nos van a acompañar el doctor Gustavo Carrión Vázquez, el maestro Raimundo Vite Cristóbal y el maestro Joaquín Urbina Alonso y también el doctor Hugo Juárez. Entonces, pues nada más me gustaría hacer a manera de bienvenida, de agradecerles a los ponentes que nos hayan hecho el favor de aceptar nuestra invitación, hacer una pequeña semblanza de cada uno de ellos a manera de bienvenida y para que los conozcan las personas que van a asistir a este seminario. El doctor Gustavo Carrión es doctor en ciencias por parte del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación de la UNAM, complejos por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y licenciado en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es candidato del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Es coordinador de cursos de sistemas complejos aplicados a la economía y fenómenos sociales y del Grupo Interdisciplinario de Economía y Complejidad del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por su parte, el maestro Raimundo Vite Cristóbal es profesor investigador también de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero de la Unidad Xochimilco. Es miembro del área de Política Económica y Desarrollo del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Tiene licenciatura en Economía por la misma universidad y maestría en Ciencias Económicas por la UNAM. Él es fundador del Seminario de Complejidad y Economía, también adscritos al SAGE, y también fundador del Grupo Interdisciplinario de Complejidad y Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas. Los temas que a él le interesan de investigación son crítica a la racionalidad completa, la economía como un sistema complejo, la política económica y el crecimiento económico. Y por último, el maestro Joaquín Urbina Alonso es maestro en dinámica no lineal y sistemas complejos por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cursó estudios de maestría y licenciatura en matemáticas en la UAM Iztapalapa. Es cofundador del Seminario de Complejidad y Economías en el SAGE en la UNAM y es docente, tutor e investigador del IEMS de la Ciudad de México en la Academia de Matemáticas. Es miembro del Grupo de Economía y Complejidad del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y sus temas de interés son los modelos basados en sistemas complejos aplicados a la economía y fenómenos sociales. En los pósters también se había anunciado la presencia del doctor Edgar Acatitla, pero desgraciadamente por motivos personales no nos va a poder acompañar en el seminario, pero supongo que estará más que bien representado por los otros compañeros. Entonces ya no quiero quitar más el tiempo para que iniciemos con este seminario y te doy la palabra, Hugo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues damos entonces la bienvenida al doctor Gustavo Carrión, al maestro Raimundo Vite y al maestro Joaquín para esta primera sesión titulada Introducción a los Sistemas Complejos. Adelante, profesores. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta introducción. Muchas gracias por la invitación, doctora Regina, doctor Hugo. Gracias. Y estoy muy contento de estar aquí en su seminario. Voy a compartir la pantalla. Tenemos una presentación. Ahí ya todos la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Excelente. Bueno, pues en esta sesión somos el grupo de Economía y Complejidad del IEC. Nos toca exponer en 3 sesiones. Entonces va a ser, digamos, algo seriado. Ahorita vamos a ver una introducción a sistemas complejos. Y pues nos vamos a intercalar Raimundo y Joaquín durante la presentación.
Bien, quisiéramos empezar con esta cita de Resnick, que es alguien que ha estudiado mucho sistemas complejos, en el cual menciona que las colonias de hormigas, el tráfico, los mercados económicos, los sistemas inmunológicos, en todos estos sistemas los patrones están determinados no por autoridades centrales, sino por el contrario, más bien por situaciones descentralizadas, dinámicas descentralizadas entre sus componentes. Y bueno, esto refleja muy bien lo que es un sistema complejo. Vamos a empezarlo a desmenuzar desde acá. Tenemos aquí un ejemplo de un sistema biológico donde a partir de interacciones entre los elementos, en este caso, pues los peces, empiezan a surgir este tipo de patrones. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista sistémico, nos podremos preguntar, ¿habrá peces guía que estén modulando este comportamiento, que motiven para que los demás lo sigan? Las condiciones del entorno, ¿qué papel juegan? Entonces, bueno, vemos que hay muchos agentes interactuando, muchos entes, pero el comportamiento colectivo hace que surjan este tipo de patrón, este tipo de esfera que se arremolina. Pero no solamente pasa en sistemas biológicos, también, por ejemplo, en el tráfico. Seguramente muchos de ustedes manejan, se han enfrentado a esta situación en la Ciudad de México. De pronto hay embotellamientos que surgen sin alguna situación especial. Entonces simplemente es el modo de conducción individual de todos los agentes. Uno puede ver que se empiezan a formar las colas, se empieza a cargar el tránsito, el tráfico, y entonces de pronto uno llega donde se disipa, y dice, ¿pero qué pasó? ¿Hay algún accidente? ¿Hay algo? No, no ha pasado nada, simplemente que el mismo sistema tiene perturbaciones que se van propagando, se van magnificando y de pronto pues surgen esos pequeños embotellamientos o grandes. O podemos tener otro tipo de sistemas donde, por ejemplo, este tipo de saturación en el sistema del metro colectivo, todos lo hemos usado, estación Patitlán. Bueno, entonces aquí se escucha un poco el audio de todo lo que surge en este sistema, en esta situación. Entonces lo voy a adelantar un poco donde llega el metro. Entonces aquí vemos que hay dos escalas de organización, una escala de pasajeros, donde hay decisiones individuales que cada quien toma, fomentado por la colectividad. Y bueno, otra escala de trenes, que la función es transportar a todas estas personas. Pero aquí en este momento, en el proceso de ascenso y descenso, es cuando impactan esas dos escalas. Entonces, bueno, ¿qué tienen en común todos estos tres sistemas? Pues que son sistemas con una gran cantidad de elementos interactuando en un entorno donde se propaga la información, pero esa información es local. Es decir, esa información no la tienen todos. Entonces, a partir de esa información tienen que decidir, ¿no? Bueno, aquí vemos ya los comportamientos, empiezan a empujar, se satura, y bueno, espero que nadie haya estado en una situación de estas. Pues es realmente complicado, ¿no? Un riesgo también. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos este tipo de fenómenos? Donde hay interacciones, surge información, los sistemas cambian a través del tiempo. Por ejemplo, en el metro no es lo mismo la situación a las 6 de la mañana que a las 12 del día. Entonces, ¿cómo estudiamos todos este tipo de sistemas? Pues una forma es a través del paradigma de sistemas complejos. Nosotros proponemos lo vemos con una propuesta metodológica para abordar y estudiar estos fenómenos. ¿Dónde se estudia sistemas complejos? Ahora en muchos lados los fenómenos se quieren ver a través del lente de la complejidad, ¿no? En muchos sentidos todos dicen que hay complejidad, que todos los fenómenos son complejos. Pero bueno, a través de los sistemas complejos podemos estudiarlos realmente a través de este lente.
Desde los 80s, el Instituto Santa Fe se ha identificado por progresar en esta área, un área bastante fructífera que ha dado resultado. El Instituto de Nueva Inglaterra de Sistemas Complejos también, con Daniel Barjam, ya hay multitud de actores alrededor del mundo que han ido construyendo estas bases de sistemas complejos. Ahora en la UNAM hay diferentes grupos, incluso existe el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3 de la UNAM, que conglomera muchos investigadores de diferentes áreas realizando trabajo interdisciplinario. Entonces ahí podemos encontrar a Alejandro Frank, Carlos Gershenson, Christopher Stephens. A la vez también ya ha existido desde antes el Departamento de Sistemas Complejos en el IPUNAM, también con profesores de ciencias, donde fue fundado por Germinal Cocho, Octavio Miramontes, Pedro Miramontes, Denis Boyer, muchos investigadores que han estado trabajando en esta área ya desde ya varias décadas, ¿no? En el IEG UNAM nosotros conformamos un grupo también que proponemos usar los sistemas complejos aplicarlos hacia los fenómenos económicos y sociales. En el SEIF también, San Ricardo Mansilla, en el ICAT. En la UACM está el posgrado en Ciencias de la Complejidad. Y ahora, por supuesto, pues estos seminarios han permeado, ahora está también en la Universidad Autónoma Metropolitana, con ustedes que nos han invitado. Y entonces es un área que está creciendo en muchos centros de docencia importantes y de investigación. Entonces, bueno, lo que queríamos resaltar con esta diapositiva es que por muchos lados, muchas instituciones, se abre el campo de la complejidad, ¿no? Bueno, nuestra plática va a tener dos partes, una parte de introducción y conceptos básicos, el cual ahorita Joaquín nos va a platicar un poco, y después vamos a mostrar algunas de las propiedades y características más importantes cuando se analizan sistemas complejos. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que esta parte de motivación les haya resultado interesante. Es muy breve, pero vamos a desmenuzarla un poquito en las siguientes diapositivas. Muy bien, entonces le doy la palabra a Joaquín. Sí, gracias, Gustavo. Pues aquí como introducción, nuestro punto de partida pues es la palabra complejidad. Nuestra palabra complejidad, que quiere decir entretejido, nos obliga a hacer una aclaración. Todo el tiempo que se maneje el concepto de complejidad, estamos tomando en cuenta que lo complejo no es sinónimo de complicado. Hay una cuestión coloquial en donde, pues, indistintamente en contextos diferentes usamos complejo, pero en particular en ciencia de la complejidad, lo complejo no se toma como sinónimo de complicado. Entonces, eso es casi el punto de partida, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué estudian las ciencias de la complejidad? Vamos a hablar o vamos a tomar conjuntos de componentes locales que interactúan entre sí a escala pequeña. Esto estos componentes producen autoorganización de manera espontánea y presentan estructuras globales. Podemos verlo en el caso del cardumen, ¿no? Cuando estuvimos ahorita en el video, aunque sea un ratito. Bueno, ahí tenemos componentes locales que al interactuar no tienen un director, no tienen un control central y generan este gran cardumen. Eso es una idea de cómo podemos visualizar estos componentes, ¿no? Lo que es la esencia del estudio de los sistemas complejos. Y bueno, en los sistemas complejos no puede predecirse a partir de los componentes el comportamiento de la totalidad, ¿no? Entonces, las partes, no puedo partir de las partes, tomar las partes para explicar el comportamiento del conjunto en global. Y pues ahí tenemos que renovar los métodos científicos con los que estudiamos los fenómenos y vamos a requerir estudiarlos con otra herramienta. La siguiente, por favor.
Bueno, en ese caso, ¿qué tenemos en los sistemas complejos, ¿no? Tenemos interacciones donde hablamos de múltiples componentes del entorno, hablamos de la dinámica, hablamos del cambio del estado en el tiempo, pero tenemos también emergencia. El todo es más que la suma de las partes. De las interacciones se genera información nueva. Esto veíamos en los ejemplos que nos corrían ahorita en el video. La autoorganización, hablamos de autoorganización cuando se generan patrones espontáneos. Adaptación, retroalimentación del entorno para mantener la funcionalidad. Estos hacen sistemas que los sistemas sean robustos. ¿Qué métodos? Bueno, pues aquí métodos principales que se utilizarán: la modelación matemática y la modelación computacional. Estamos hablando de la simulación. Y bueno, pues la interdisciplina no solo es la necesidad de colaborar, lo que se va a encontrar en el trabajo del desarrollo de sistemas complejos, sino también lograr entender los sistemas en muchos ámbitos: económico, social, cultural, humano, y los distintos actores que van a intervenir en los sistemas complejos. Entonces, sistemas complejos no se refiere solo a habitantes, no se refiere solo a autos, a hormigas, no se refiere únicamente a células, a neuronas, se refiere a partículas, a muchos tipos de agentes que se pueden modelar o que van a ser estudiados desde este punto de vista. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ¿cómo podemos medir los sistemas complejos? Vamos a hablar de las escalas. En complejidad depende de la escala lo que se observa, o sea, la observación o en la escala que se observa en los fenómenos depende del contexto. En economía, por ejemplo, interesa estudiar un fenómeno en muchas escalas, pero el reto es comprender las relaciones entre las escalas del sistema. Entonces, bueno, podemos tener un conocimiento de un sistema a nivel micro, a lo mejor podemos tener la oportunidad de tener un conocimiento a nivel macro, pero la interrelación es micro-macro, nos ha costado trabajo, no necesariamente tenemos la explicación de lo que sucede en todo el contexto porque conocemos la parte micro o porque conocemos la parte macro. Estos fenómenos de interés en múltiples escalas surgen. Esos intereses para los estudiarlos a múltiple escala nos dan la pauta para, pues sí, tener presente que el sistema complejo que se estudia depende también de su escala. Y bueno, pues en la cuestión de los modelos de las escalas, pues hay mucho que hacer y se requieren modelos que permitan una descripción del fenómeno. Entonces, de esto podemos utilizar dos tipos de descripciones. La siguiente, por favor. Si hablamos de modelos, pues tenemos los modelos predictivos, donde vamos a tomar el pasado o el estado actual del modelo para tratar de determinar el futuro. Esta es la idea de los modelos predictivos, queremos predecir. Y bueno, las interacciones en sistemas complejos nos limitan el horizonte de predictibilidad. Esto es, fenómenos, por ejemplo, como el clima. Actualmente existen modelos computacionales muy desarrollados. Sin embargo, el horizonte de predictibilidad sigue siendo un problema. No podemos predecir el clima del año que viene porque no es que nos falte poder de cómputo o no es que los modelos sean malos, es que las cualidades de los sistemas y su alcance en cuestiones de predictibilidad son limitadas. Entonces, eso es una razón por la que podemos acercarnos un poco, podemos confiar en la predicción del clima tal vez de mañana, de pasado mañana, pero tendremos reservas para tomar el clima de 15 días o más. En cuanto a modelos descriptivos, bueno, ahí estos nos ayudan a comprender el fenómeno en una etapa posterior y esto complementa lo que podemos aprender con los modelos predictivos. Esto es, vamos a utilizar estas herramientas para estudiar sistemas complejos y uno complementa al otro, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Y pues, en la siguiente parte, si me ayudan a cambiar la diapositiva, tenemos ya el concepto para científico para el cual el doctor Raimundo Vitte nos va a explicar un poco.
Bien, estos elementos a partir de los cuales, ¿no?, definen a los sistemas complejos, estos fenómenos en donde, o sistemas en donde hay interacción entre los componentes, ¿no? Las formas, ¿no?, de cómo se trata, ¿no?, de llevar a cabo, ¿no?, la investigación científica, implica un conjunto de prácticas y saberes, ¿no?, tal como lo maneja Thomas Kuhn, ¿sí? Y entonces podemos hablar si los sistemas complejos implican un cambio de paradigma científico, ¿sí?, al estilo Kuhn, ¿sí? Y permíteme entonces retomar algunos aspectos, ¿no?, de esta idea de paradigma científico de Kuhn y abusar un poco, siempre hablar, ¿no?, de la economía dominante, porque creo que es el mejor contraste que podemos tener sobre las limitaciones sobre esto que le llaman la ciencia tradicional, ¿ok? Decía Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, por ahí de 1972, decía que paradigma científico es el conjunto de prácticas, ¿no?, y saberes que definen a una comunidad científica en un periodo de tiempo, ¿sí? Y que por convención, ¿no?, de la misma comunidad científica, ¿sí?, muestra el camino a seguir, ¿no?, o es el camino a seguir en la investigación científica, ¿ok? ¿En qué situación nos encontramos cuando hablamos de esto que le llaman la ciencia tradicional, ¿sí?, el paradigma de ciencia tradicional, ¿sí? Y bueno, por ahí, pues, nos ha tocado, ¿no?, a lo largo casi de nuestra vida, ¿no?, dado que ha sido el paradigma de ciencia dominante, encontrarnos, ¿no?, con ciertos, diría yo hasta un abuso, creo yo, ¿no?, del método científico, ¿sí?, no porque sea malo, ¿no?, sino como que lleva inmerso una serie de anomalías, ¿no?, que el mismo Kuhn se sitúa en términos teóricos, ¿no? Un paradigma de ciencia tradicional que presenta las siguientes características y que al mismo tiempo pueden verse como anomalías, ¿no? Y permítanme irlas describiendo y siempre contrastando con esta idea, ¿no?, que se trabaja en la economía dominante, ¿no? Para ver sus límites, ¿sí? Y por qué no todavía concederle, ¿no?, alcances y límites, ¿ok? ¿Sí? Entonces se dice que este paradigma de ciencia tradicional posee un determinismo ontológico, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de determinismo ontológico? Tiene que ver con un abuso, ¿no?, de un método, ¿sí? De un método que al estilo de la física, ¿sí?, nos da muestra, ¿no?, de una predictibilidad absoluta, ¿sí? Pensando como sistema, ¿no?, como un sistema que funciona al estilo de la física clásica, en donde bastan las condiciones iniciales, ¿no?, de la naturaleza, por ejemplo, ¿no?, el universo, ¿no?, para predecir con exactitud qué va a pasar el día de mañana, ¿sí? Y es esta idea, ¿no?, que todo ya está predeterminado, ¿ok?
¿sí? Bastan los cálculos matemáticos, ¿sí? Para predecir en qué situación se va a encontrar el mundo el día de mañana, ¿sí? En economía, por ejemplo, hay un abuso, ¿no? En economía hay un abuso de esta idea, ¿no? Por ejemplo, la economía siempre se centra en los modelos, econométricos, ¿sí? En donde está predeterminada ya una causalidad, ¿sí? Entre las variables, ¿sí? Una causalidad, entonces, que no cambia a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, con el modelo econométrico basta entonces conocer los efectos para decidir qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Y en economía, entonces, a través de la econometría, hay un abuso, ¿no? De esta forma de proceder, ¿sí? El reduccionismo. Esta idea de que la suma de las partes es igual al todo, dice, ¿no? Es esta idea, ¿no? De simplificar al máximo y a partir de ahí inferir, ¿no? Todas las posibilidades analíticas, ¿no? Que pueden devenir, ¿no? Del análisis de un esquema, digamos, analítico, ¿no? Porque no es un fenómeno real, ¿ok? ¿Sí? Esto es, tiene que ver con simplificar al máximo, ¿sí? Y a partir de esa simplificación, deducir todo, ¿sí? En economía, por ejemplo, también en la teoría dominante, hablo del marco del libre mercado, ¿sí? También le llaman por ahí el modelo neoclásico, es esta idea de simplificar de que el objeto de estudio de la economía es simplemente descubrir las leyes, ¿no? Que gobiernan la oferta y la demanda, ¿ok? Y todo bajo este esquema, podemos decir, a partir de esta petición de principio, se enmarca todo modelo económico que sustenta el libre mercado, ¿ok? ¿Sí? Y me parece que también hay un abuso, ¿no? de esta forma de proceder, que tiene sus límites, ¿ok? ¿Sí? Ahorita vamos a ir situando algunos aspectos más adelantito, ¿ok? Linealidad. Esta idea de que los efectos son proporcionales a sus causas, ¿sí? Una linealidad, dado que todo ya está predeterminado, las relaciones causales ya están predeterminadas, ¿sí? Esta idea, ¿no? De que dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Como si fuera una función lineal, ustedes conocen, ¿no? No permite ver la interacción que puede existir entre las variables que conforman el sistema, ¿sí? Y bueno, esto nos habla también de una limitación. Y también, ¿por qué no decirlo? De un abuso, ¿no? De la linealidad. Hasta cierto punto se entiende que entre más sencillo se explique, mucho mejor, ¿no? Pero el problema es que si tratamos de modelar fenómenos reales, pues no nos está describiendo, ¿no? El fenómeno real. Y eso pues, es una limitación, ¿sí? Tiene una perspectiva estática, ¿sí? En estos modelos, ¿sí? O en esta visión de ciencia, ¿sí? La historia, pues, no tiene un rol importante, ¿sí? Y esto también es desafortunado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fenómenos a lo largo del tiempo, pues cambian, ¿sí? Y más si asumimos que hay interacción entre las partes que la conforman, ¿sí?
cambia y tiene implicaciones muy fuertes, ¿no? En la descripción del modelo, en la explicación del modelo, ¿sí? Entonces, estas 5 características, entonces podemos plantearlas como limitaciones que tiene este paradigma de ciencia tradicional, ¿ok? Conste, no estamos negando que no sea útil, es útil hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir ante un cambio de estas formas de praxis, ¿no? Y de conocimiento ya en la segunda mitad del siglo pasado? Y más recientemente, en los últimos 25 años del siglo pasado, ¿sí? Pues se está gestando, ¿sí? Y cada vez con mayor fuerza, un cambio, ¿no? De paradigma. ¿Por qué? Porque esas formas de conocer y llevar a la práctica la investigación científica con los sistemas complejos se está cambiando, ¿sí? Y bueno, tiene avances muy prometedores en áreas, ¿no? De la física, de la química, ¿sí? De la ecología, la biología, ¿sí? En la economía y en las ciencias sociales, ¿ok? Y bueno, y ahora con el poder de las computadoras, pues se hace más fuerte, ¿no? Este enfoque, ¿no? Y muestra su potencialidad, ¿ok? Entonces, por favor, la siguiente. Gus. Okay. Y bueno, lo que sigue, pues es, ya que por ahí hemos insistido que hay interacción entre las partes de un sistema complejo, ¿por qué no abundar un poquito en sus características, en sus propiedades? ¿Sí? Gustavo nos va a ayudar a aclararnos algunos aspectos. Gus. Sí, gracias, Ray. Pues aquí listamos algunas de las propiedades más representativas cuando analizamos sistemas complejos. Hay autores que listan alrededor de 10 propiedades o un poco más, como John Holland, pero estas son como las más representativas y las que pueden surgir cuando hacemos un análisis con el paradigma de sistemas complejos. Pues bueno, vamos a ver qué es esto, qué es esta propiedad de emergencia, qué son propiedades emergentes. Bueno, pues es nueva información que se construye o que generan los agentes que están interactuando en el entorno. Como vimos en los ejemplos anteriores, pues hay muchos objetos interactuando, no necesariamente iguales, y un entorno, un espacio que tiene como base. Entonces, si esta información que tiene el espacio la absorbe la gente, entonces puede modificar su comportamiento según las condiciones. Y surge de manera colectiva nueva información, que no está propiamente en el agente, pero sí en el colectivo. Entonces, cuando emerge una nueva propiedad, o surge una nueva propiedad, se le considera propiedad emergente. Y la manera en lo que como podemos localizarla, o la podemos entender, es a través del términos de información. Es decir, una de las cosas principales que tenemos que hacer cuando estudiamos sistemas complejos es aprender a medir. Es decir, ¿cómo voy a rescatar esa información? ¿Cómo la voy a procesar? Entonces, sabiendo esto, teniendo medidas, utilizando métodos, entonces podemos rescatarla y saber aquí hay una propiedad emergente, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión del seminario. Ya estoy haciendo aquí un poquito como de expectativa para la próxima sesión. En mi
digamos, proyecto doctoral fue plantear un esquema de regulación de pasajeros en el proceso de ascenso y descenso. Entonces, todos ustedes, o supongo la mayoría, viajan en el metro, o en alguna vez han viajado en el metro, y la regulación consistía en poner señalamientos en la plataforma. Pues nosotros nunca pensamos en que la gente hiciera filas. En ese momento era como impensable decirle a la gente, a los administradores del metro, que les traigo una propuesta de regulación y queremos que la gente se forme. Era como impensable, ¿no? De hecho, era pues un tanto como irreal proponer un mecanismo de ese tipo. Pero los señalamientos lo que hicieron fue organizar a los agentes, en este caso a los usuarios, de tal manera que surgieron las filas, una propiedad nueva. Estas fueron hechas por los usuarios de manera pues espontánea y que se fueron reforzando día con día. Ya profundizaremos más la próxima sesión. Pero el resultado que ven aquí en la foto pues es una propiedad emergente. Algo que realmente nadie estaba organizando, sino que de pronto la gente empezó a auto-organizarse, a usar, como ya lo mencionó Ray, pues un proceso, una memoria histórica de elementos que evocan de distintas maneras, ¿no? Ya sea por normas, te tienes que formar, la cultura, muchos elementos que interactúan ahí. Pero bueno, que como resultado, pues tenemos esta formación. Solamente aquí muestro cómo, pues ya de manera muy autónoma, cada agente, cada usuario, pues seguía nuevas reglas de comportamiento, no establecidas por alguien en particular, sino fue un conjunto de reglas que surgieron cuando se planteó el estudio piloto. Ya lo platicaremos más a fondo, ¿no? Autoorganización, otra de las nuevas propiedades. Autoorganización y emergencia están ligadas, es decir, cuando los agentes empiezan a interactuar entre ellos a partir de información de los otros agentes y del entorno, entonces puede que esas reglas empiecen a modificarse, a cambiar. Cambian el entorno, cambian el paisaje, cambian la forma de interacción con los otros agentes. Y por ejemplo, aquí podemos ver Thomas Schelling, un economista, premio Nobel, propuso un mecanismo en los 70s de cómo plantearse estas dinámicas de segregación en las ciudades a partir de interacciones locales de los agentes y del entorno. Entonces, a la larga, se forma un proceso de autoorganización. Nadie está regulando totalmente lo que sucede, sino hay muchas decisiones individuales y que de pronto, pues bueno, como resultado, y en las ciudades lo vemos, pues ya hay esta segregación como vemos en la foto, que contrasta demasiado, o puede haber una zona, pues digamos, marginada, e inmediatamente separado por una frontera, una barda, pues aquí un edificio, penthouse, en cada piso hay un jacuzzi, cancha de tenis, alberca, bueno. Pues es interesante plantearse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo surgen o cómo se llega a estos comportamientos, a estas dinámicas, a estas estructuras? Pues les recomiendo, aquí está la referencia de este artículo. Es muy interesante cómo lo plantea Thomas Schelling. Es un artículo seminal sobre dinámicas de segregación. Se retoma este artículo y uno de los modelos que utilizan los sistemas complejos, una de las metodologías que utilizan los sistemas complejos para modelar este tipo de fenómenos es la modelación basada en agentes. Y hay una suite muy interesante de programas, NetLogo, que ya tiene elementos precargados, ya sistemas precargados, donde podemos ver aquí cómo podrían comportarse agentes. Tenemos un espacio, agentes verdes y rojos, y cómo a partir de reglas sencillas, locales, pues se forman estos patrones de segregación. Y simplemente con el decir que los agentes quieren estar con gentes afines a ellos, los rojos quieren estar con los rojos, los verdes con los verdes, los azules con los azules en un cierto porcentaje, ellos deciden cambiarse de lugar. Es decir, es un modelo
residencial, es decir, se quieren mover a otra propiedad. Entonces, esas decisiones individuales a lo largo lo que hace es formar este tipo de patrones. Aquí tengo la referencia, les dejo que, un poco como de tarea, que exploren NetLogo, busquen en la red NetLogo, instálenlo, es muy sencillo, hay una biblioteca de modelos y el modelo de segregación lo pueden explorar, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, en esta parte pues le dejo la palabra a Joaquín para que siga con las siguientes propiedades. Sí, gracias. Los fractales son objetos muy, muy famosos actualmente, ¿no? Ya hasta han pasado de moda, diría yo. Y bueno, en los fractales, su creador, el matemático Benoit Mandelbrot, es quien acuña la palabra fractal. Sus trabajos de 1975 dan inicio al estudio de los fractales, pero bueno, como objetos matemáticos, Koch en 1904 ya tenía algunos avances, ¿no? Entonces, no es que sean extremadamente novedosos, sino que han permeado en muchas áreas de investigación, en matemática, en física, pero la idea del seminario es presentar aquí la fractalidad, las estructuras autosemejantes a cualquier escala espacial, con la idea de encaminarla a aplicaciones a las ciencias sociales. Pues los objetos fractales también podemos decir que el representante más importante pues es este dibujito que tenemos en medio, es el fractal de Mandelbrot. Y está formado por objetos. Mandelbrot decía que los fractales están formados por objetos rugosos y de forma autosemejante. Y bueno, esto se puede ejemplificar con los copos de nieve, las líneas costeras, las montañas y los árboles, por ejemplo. Es decir, uno no puede dibujar una montaña sin hacer uso de esta superficie rugosa, o dibujar árboles sin tener en cuenta que existen estructuras autosimilares dentro del objeto. Y bueno, en general un fractal que tiene forma geométrica es una estructura repetida a cualquier escala. Los fractales interesantes son autosimilares. Y bueno, más allá de la cuestión geométrica, Mandelbrot en sus obras, tenemos aquí presente Fractales y Finanzas. En su texto, Mandelbrot critica el análisis de las herramientas que analizan las finanzas y establece claramente que están rebasadas porque la realidad no se comporta como la predicen las herramientas. En esta obra, pues, muestra ejemplos donde los modelos no lineales, modelos de sistemas complejos, simulan mejor las series financieras. Tiene trabajos en diversas áreas, pero muestra casos que la realidad supera a la teoría, ¿no? Entonces no hace una propuesta, hace una crítica y propone que los modelos financieros son turbulentos, o sea, hay ruido, hay no linealidad, y en particular pues están metidos en teoría del caos y fractales. Y bueno, aquí dejamos otro ejemplo de trabajo en revista, cómo los fractales pueden explicar qué tan mal está Wall Street, que era la crítica que también hacía Mandelbrot. Y pues es una de las aplicaciones de este concepto de fractalidad. La siguiente, por favor. Bueno, en la cuestión de la criticalidad, tenemos aquí que debido a la dinámica interna, pues el sistema evoluciona de manera natural hacia un estado crítico. Estamos hablando de autoorganización, estamos hablando de que no hay una proporcionalidad entre la causa y el efecto, y hay independencia de objetos y escala. El ejemplo para tomar en cuenta la criticalidad autoorganizada es la pila de arena. Este es un experimento en el que si vamos soltando granitos de arena en una pila, vamos a encontrar cómo en un primer paso pues se va acumulando la arena y no le afecta mucho
cómo va llegando hasta que llega un estado en el que algunos granos producen avalanchas. Esto nos genera el movimiento del sistema y esas avalanchas podrían afectar a todo el sistema o una parte local del sistema. Pero también llega un momento en que hay granitos individuales que pueden producir avalanchas gigantes. Entonces, estamos correlacionando, bueno, estamos diciendo que no hay una causa pequeña que produzca efectos pequeños y una causa grande que produzca efectos grandes. Esa causalidad se pierde. En la criticalidad, la causa y el efecto no son proporcionales. Y pues, esos son parte de los conceptos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, el estudio de los valores del índice de precios y cotizaciones. Una hipótesis o un trabajo en el que la Bolsa Mexicana de Valores presenta fluctuaciones, variaciones en los precios, y en el que herramientas como esta, la criticidad organizada, nos podrían ayudar a ver luz sobre el comportamiento cualitativo, descriptivo. No necesariamente vamos a poder predecir el comportamiento, pero sí podemos ganar información sobre las fluctuaciones, sobre el comportamiento del IPC, y que es en particular un proyecto que se está manejando en el grupo y del cual tal vez podemos mencionar algunos detalles más adelante. Y pues la siguiente, por favor. Tenemos la economía como un sistema complejo en evolución. Dejamos a Ray que nos platique. Sí, gracias, Joaquín. Permíteme entonces rápidamente decir que en economía el marco teórico dominante, ¿sí? Como ya mencioné algunos aspectos, ¿sí? Tiene una serie de anomalías, ¿sí? Por ejemplo, es estática, tiene un determinismo muy fuerte, un determinismo económico, existe un determinismo económico, abusa de la parte lineal, ¿sí? Es altamente predictivo, ¿ok? Podemos tener otra visión de economía a partir de la complejidad, pues la afirmación, pues sí. Por ejemplo, ¿sí? Estas propiedades, ¿no? De transiciones de fase, de no mecanicismo, no reduccionismo y no linealidad y no estático, ¿sí? Tiene mucho que ver si asumimos una visión de economía en donde la economía es un sistema abierto, ¿sí? Es un sistema en evolución y eso nos va a conducir a ver y poner en perspectiva que la economía entonces no necesariamente tiende al equilibrio como lo asume el marco teórico dominante, ¿ok? Hay una variedad de patrones que es susceptible de sondear, ¿no? De explorar, ¿no? A partir de las herramientas de los modelos de cómputo y los modelos matemáticos, ¿sí? Y más si se pone énfasis en esta idea de proceso o de relaciones o interacciones entre las partes del sistema. Cambiando esto, nos conduce a resultados pues radicalmente distintos. Por ejemplo, la economía ecológica se sustenta bajo una idea de proceso de producción del tipo Royen-Georgescu, ¿sí? Incorpora este principio de la entropía al fenómeno de la producción, ¿sí? Eso por mencionar un ejemplo, ¿sí? Hay muchos otros, ¿ok? En la economía entonces evoluciona a través del tiempo y del espacio, en donde hay predictibilidad a corto plazo. Implica, dado que es un sistema complejo, ¿sí? Es un sistema económico en evolución, en donde hay interacciones
entre las partes que la conforman, digamos, entre los agentes económicos, ¿sí? Y que estas interacciones, pues también van cambiando a lo largo del tiempo. De aquí entonces ya hemos escuchado que surgen de esas interacciones locales propiedades emergentes, pero también patrones de comportamiento. Entonces, esto nos lleva a esta idea de que la capacidad de predictibilidad de un sistema complejo pues es de corto plazo, ¿sí? Pero contrasta con la idea existente en la economía dominante, en donde se abusa también del pronóstico a partir de la constancia en los parámetros y la linealidad, ¿ok? Bien. Los patrones a escala macro son producto de la emergencia de las interacciones y dinámicas a nivel micro, ¿sí? Y dice, es posible sondear la parte mesoeconómica, ¿sí? En la parte de la economía dominante nos han acostumbrado a ver que las teorías macroeconómicas y los modelos de crecimiento económico se presentan como si fueran modelos micro. Entonces, no hay una distinción entre lo micro y lo macro. Entonces, mucho menos podemos esperar qué pasa a nivel meso. No nos dice nada al respecto, ¿ok? Con una visión de los sistemas complejos en economía nos permite ver ese nivel a nivel meso, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ganamos ahí en términos de explicación también. Las relaciones entre las variables económicas son no lineales, ¿sí? Y el horizonte de predictibilidad es de corto plazo. Tiene que ver con esta parte que ya mencioné en la parte del no mecanicismo, dado que es un sistema económico en evolución, en donde hay interacciones, ¿sí? Si nos sujetamos a modelar, por ejemplo, la producción, el consumo, la inversión, como interacciones entre las variables, evidentemente nos va a conducir a un sistema con bajo poder de predictibilidad o con predicción de corto plazo, ¿ok? Existencia de transiciones de fase y dependencia de la historia, ¿sí? Hemos escuchado también que al tiempo que se forman, surgen propiedades emergentes, también se dan, se forman ciertos patrones de comportamiento, ¿sí? Y en estos patrones de comportamiento es factible trabajarlas a partir de ciertos sistemas, como pasa ya en algunos modelos heterodoxos. Por ejemplo, en algunos modelos se explora esta trayectoria dependiente a partir de ecuaciones en diferencias o ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, cambia entonces nuestra forma, ¿no?, de ver la economía a partir de estas ideas de la complejidad. Bueno, por último, entonces, ya para terminar, las conclusiones, ¿sí? Gus. Muy bien. Ray. Sí. Ok. ¿Concluyes? Sí. Rápidamente. Entonces, como conclusiones, para llevar a casa o para nuestras notas, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos tener en mente? ¿Sí? ¿Qué es un sistema complejo? ¿No? Un sistema, entonces, conformado, ¿no?, de cierto número de componentes y que interaccionan y que definen una dinámica local y una global, ¿de acuerdo? ¿Sí? También insistir
que complejo no es sinónimo de complicado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mucho cuidado con usar estos términos, ¿no? Complejo como sinónimo de complicado, de difícil, no es cierto, ¿no? La complejidad tiene su razón de ser, ¿sí? Y sus implicaciones, ¿no? Metodológicas, ¿sí? Hemos visto también estas propiedades, no se les olvide: autoorganización, emergencia, autoorganización, fractalidad, autocriticalidad y bueno, no se olviden de estas propiedades, las vamos a seguir mencionando, ¿sí? Inclusive, por ahí se presentarán ejemplos de medición, ¿no? De estas propiedades, ¿ok? Ya dije, también tenemos que decir que y concluir que pues los sistemas complejos pues llegaron para quedarse, ¿ok? Es un paradigma que se está estableciendo, ¿sí? Y que tiene, creo yo, poder de convocatoria, y no solo eso, ¿no? Está modificando esas prácticas, ¿no? Y saber, ¿no? Y el saber, ¿no? De la investigación científica, ¿ok? Entonces, y ahora con el uso de las computadoras, pues su potencialidad, pues deja ver, ¿no? Pues un poder transformador, pues enorme, ¿no? ¿Ok? Pues con eso concluiríamos la sesión. Pasaríamos a preguntas, si hay tiempo. Sí. Hola, muchas gracias, profesores. Sí, claro, sí hay tiempo. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimados profesores. Muy gustoso de estar aquí en el seminario. Me alegra mucho que la UAM como institución y el Departamento de Economía y Administración hayan tomado la iniciativa, ¿no? Dado que otras escuelas como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México ya lo habían tomado hace mucho tiempo, ¿no? Y nuestra institución como tal se estaba quedando, ¿no? Soy estudiante de doctorado de Ciencias Económicas de la UAM. Trabajo sistemas complejos, ¿no? Y yo tengo algunas, bueno, más que todo es como pedir algunas consultas, ¿no? De bibliografía que nos puedan recomendar, ¿no? Para introducirnos en este mundo de la complejidad, ¿no? Sobre todo, al menos en aspecto personal, a mí me gustaría más la parte de la modelación matemática, ¿no? En este sentido, porque el libro de Holland es muy bueno, ¿no? Es una muy buena introducción. El de Brian Arthur, el de Economía y Complejidad, también está muy bueno, ¿no? Pero que quedan en la parte, ¿no? Del relato de qué es la complejidad, te muestran algunos conceptos básicos de complejidad, ¿no? Pero ya cuando queremos ir un poco más allá, ¿no? A una introducción, ¿no? Pero de la parte formal, en este caso, como para poder formalizar ciertos conceptos de economía, como que ya nos quedan debiendo, ¿no? Gracias. Pues yo creo que podrías introducirte con base en ejemplos, utilizando la metodología de modelación basada en agentes. Entonces busca el libro de Wilensky, que vienen muchos ejemplos. Yo ahorita busco la referencia y lo pongo en el chat, donde podrías aterrizar pues, muchos de los conceptos que ves con John Holland. A veces su libro podría ser un poco oscuro en cómo tratar estos conceptos y aterrizarlos, pero a lo mejor lo que hace falta es un poco de práctica aterrizando esos conceptos. Y la MBA, modelación basada en agentes, te lo va a permitir. Joaquín, yo creo que también podrías tener una referencia. Sayama, tal vez. Sí, claro, sistemas complejos de Sayama. Es un PDF que se puede encontrar descarga gratuita y es una excelente referencia porque tiene modelación de redes complejas, modelación basada en agentes, dinámica no lineal, ecuaciones diferenciales
y trae análisis de sistemas con código en Python. Y además Sí, es el de gratuito. Se llama, sí lo tengo. Excelente, es una excelente referencia. Y si nos dejan, ahorita ponemos en el chat la página de Facebook, en donde igual podemos interactuar para pues, intercambiar Ah, ok. información a raíz del seminario y pues seguirle, no solamente en el seminario. Ok, te Eh, agradezco mucho. ¿Cuáles son sus temas, Ernesto? A ver, les comento de manera breve. Yo trabajo expectativas dentro del Ya. mercado financiero, ¿no? En mi tesis de maestría, ¿no? Hice una primera aproximación, ¿no? De la idea de cómo se forman las expectativas dentro del mercado financiero a través de la complejidad, ¿no? Entonces, ahora a nivel doctorado, quiero ir un poco más allá y es esta parte de este enfoque, ¿no? Que estaba proponiendo, ¿no? Que lo denominé expectativas complejas adaptativas, ¿no? Ya, ok. Ir a la formalización, ¿no? Ya. Entonces, o sea, ya, porque hay o sea, hay muchos trabajos de complejidad dentro de economía, pero que se quedan solo en la parte instrumental, ¿no? De la herramienta, de la utilización empírica, ¿no? De la modelación. Sí. Pero hay muy poco, y que creo que estaría bueno, ¿no? Profundizar, hay muy poco en la parte de la formalización, ¿no? Que en realidad que exista como una economía de la complejidad que sea una contraparte de lo que es la economía tradicional, ¿no? Sí. Entonces, estamos de acuerdo de que no se puede predecir todo, estamos de acuerdo que no se puede modelar todo, pero yo creo que sí se pueden hacer mejores aproximaciones dadas las herramientas y las categorías conceptuales que se utilizan dentro de la complejidad, ya que es muy holista, ¿no? En este sentido de poder proponer, ¿no? Mejores aproximaciones de la realidad económica de lo que ya nos dice la economía tradicional. Ok, entonces supongo que ya revisaste el trabajo de Arthur, el del 94, El de el bar, expectativas el de... farol, Ajá, sí. ¿sí? Yo creo Incluso que mi doctor me lo mandó a leer de vuelta, sí. yo creo que tiene elementos muy prometedores, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque ese bueno, modelito puede ser de batalla para los modelos financieros, ¿sí? Solo hay que modelar la parte de la toma de decisiones, ¿sí? sí, incluso hay un artículo Perdón, pero creo que también tenemos otras dudas por acá. A ver si Ok, podría ser posible. Sí, gracias. Una pregunta muy directa. Nosotros en el ramo de la administración buscamos la aplicación de estas teorías de sistemas complejos, no solamente en la medición de la economía, sino también en la forma y estructura de cómo las organizaciones de una u otra manera pudieran encontrarse en un ambiente, si no de competencia, de cooperación con ambientes muy parecidos. Algo parecido a los clústeres de poder sacar información de un modelo, digamos así, compartido. Debido a su experiencia, ¿es posible o probable instalar un pequeño modelo de, digámoslo así, muy simple o muy pequeño, sin tanta capacidad, para algunas empresas de pequeño y de mediano nivel? Sin que sea tan caro, o sea, digo, entendemos que los costos pueden ser muy elevados. Gracias. Estoy trabajando con una postdoc, unos modelos organizacionales eh, para saber cómo son las estructuras internas de las empresas. Es decir, podemos ver a las empresas como sistemas complejos adaptativos. Las empresas que tienen capacidad de adaptación y las que no se adaptan, entonces pues mueren, ¿no? Entonces, si la ves como una ecología de empresas, la primera pregunta que surge es ¿cómo es su estructura interna para que puedan enfrentar todos esos cambios del entorno? Y lo que hemos visto a través usando metodología de redes complejas, por ahí dejé una referencia, estamos ubicando estructuras muy interesantes de cómo no son estructuras lineales y ni siquiera a veces son organizadas a partir de
los administrativos o de los directores, sino que de pronto van surgiendo, poco a poco van cambiando y al final obtienes algunas estructuras del tipo red, ¿no? Nodo red conectado, y donde puedes ver también cómo sus puntos críticos, si son fuertes, si son débiles. Entonces, no sé si por ahí va el sentido de tu pregunta, viendo Sí, es una parte, muchas gracias. Estas organizaciones como sistemas complejos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya para terminar, yo sí tengo una pregunta. No sé si me estoy adelantando, espero que no. Gustavo, pusiste por ahí una imagen del metro y cómo la gente se autorregula. Me imagino que el modelo primero lo simulaste. ¿Se cumplió la simulación? Sí, tenemos ahí, contrastamos algunos tiempos. Sí, cuando uno propone un modelo, hay que cotejarlo con la realidad. Hay que ver cómo se comporta frente a los datos reales. Pero bueno, el modelo nunca predice, se van a formar las personas. Eso sí fue algo totalmente emergente e impredecible. Y muy benéfico, ¿no? Claro, también. Ya lo abordaremos a detalle en la próxima sesión. Sí, perdón si me adelanté, muchas gracias. Nada, te preocupes. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias a los ponentes y pues por aquí nos estaremos viendo, ¿vale? Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, muy buen tema, Gracias, muchas chicos. gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.